¿Les gustó el video? Impresionante. Este video me recuerda un poco a la fe, porque aun y cuando no creamos en Dios, Dios existe. Y a veces pensamos que estamos solos en el universo, que solos mis problemas y nadie me está ayudando, cuando hay todo un universo afuera y un universo adentro. Me sorprende más el que está aquí adentro. El de afuera es increíble, pero este pequeño universo, eso del picómetro y de lo que está atrás del ADN, es increíble. Me fascina todo esto. Y la perspectiva creo que es lo que más puede ayudarnos a enfrentar los problemas. Tener perspectiva. De hecho, si a ti te hace falta paciencia, no te hace falta paciencia. Realmente lo que te hace falta es perspectiva. Cuando tú tienes perspectiva, tienes paciencia. La paciencia es algo natural a la perspectiva. Es lo que acompaña a la perspectiva, a la paciencia. De modo que en lugar de buscar paciencia, yo te animo a que busques perspectiva. Y hoy vamos a hablar de perspectiva. Quiero tratar con ustedes cómo tener perspectiva. Y esta es una imagen de alguien que está muy cómoda, está en un lugar muy seguro, sobre la roca, y qué bien se siente estar en esos lugares y admirar el paisaje y todos mis súbditos viendo desde ahí todo lo que pasa. Pero también nos puede ayudar en la perspectiva a ver una imagen como esta, es del universo. Bueno, no sé, tal vez sea una galaxia o unas galaxias dentro del universo. Y dentro de este inmenso universo, considerar que nosotros estamos como por ahí. En algún recóndito, en algún lugar de ese inmenso universo estamos nosotros habitando. La Tierra está ahí. Comparados con este universo tan inmenso, ¿qué es la Tierra? ¿Qué somos nosotros? Pero a veces pensamos, o tal vez sea más bien que dónde estamos define lo que pensamos. Tal vez no es lo que estás pasando, es dónde estás, porque dónde estás define lo que estás sintiendo, lo que estás viendo y lo que estás pensando. ¿Dónde estás? De modo que, ¿qué les parece si le preguntas a la persona que está a tu lado, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Que te veo un tanto preocupado y siento que necesitas perspectiva. Dile, necesitas perspectiva, necesitas perspectiva, necesitas perspectiva. De modo que hoy quiero compartirles, porque ayuda mucho a, tal vez tú te has preguntado por qué soy así, por qué tengo estos arranques, por qué me presiono así, o tal vez has pensado de otros, por qué son así, por qué la gente me trata así. Tal vez preguntas como estas invadan tu vida en un momento, o tal vez cuestiones como la maldad, la injusticia, te preguntes de por qué las cosas son como son. Hoy quiero responder a todas esas preguntas. Hoy tú y yo vamos a salir con preguntas que nos van a dar perspectiva. Tú y yo vamos a encontrar respuesta a muchas cosas que pasan y que no entendemos. Y que tal vez tú has dicho, es que no entiendo qué pasa. Hoy tú vas a entender por qué las cosas pasan como pasan. Y esto Pablo nos lo va a explicar de una manera magistral. Hoy quiero compartir con ustedes Romanos capítulo 5 del versículo 11 al 21. ¿Cuántos están listos? ¿Cuántos están listos? ¿Qué les parece si nos ponemos de pie y le das un pequeño empujón a la persona que está a tu lado y le dices, por favor, ponte lista, que te veo un poco, traes el viernes? Vamos a leer solo 2 versículos de este pasaje que hoy trataremos. Quiero que lo leamos juntos. Este pasaje te va a dar perspectiva, como pocas cosas te van a dar perspectiva en esta vida. Dice así Pablo en su carta a los Romanos, en el versículo número 12, la muerte reinó porque un solo hombre pecó. Pero los que han recibido en abundancia el generoso amor de Dios, con mucho más razón ahora tendrán vida y díganlo como si fueran a reinar. Wow, ¿no les sorprende esto? Reinarán.
Dios quiere que tú y yo reinemos. Dios quiere que tú y yo estemos por arriba y no por abajo. Esa es su promesa, que veamos las cosas como son y no como queremos que sean. De modo que vamos a orar. Padre, gracias te damos por el mensaje de tu palabra. Gracias por darnos perspectiva cuando los problemas nos han cegado, nublado, detenido de todo cuanto tú nos tienes. Y hoy queremos tratar esto, Señor, de modo que gracias te damos por tu palabra. Gracias por lo que hizo Jesús por nosotros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Vamos a dar un fuerte aplauso a aquel que tiene todas las cosas en su control. Puede tomar su asiento. Muchísimas gracias por estar aquí. Qué bueno que decidieron estar aquí. Este va a ser un buen domingo. Es un buen domingo para celebrar. Y quiero que tratemos algunas cosas que tal vez no tratamos porque a veces los problemas, las prisas y las preocupaciones nos obvían de tratar con todo esto que tal vez hoy te tenga un tanto desanimado, decepcionado, o tal vez cosas que en ti pasan o que en ti están, que tú te preguntes por qué es que soy así, por qué es que dije esto, por qué es que reaccioné así. ¿Cuántos se han preguntado eso? ¿Por qué es que soy así? ¿Por qué es que me gusta la mala vida? ¿Cuántos han dicho eso? ¿Por qué es que me gusta la mala vida y a la vez por qué es que me gustan tanto los lujos? Bueno, hoy quiero responder todas esas preguntas a la luz de este pasaje y quiero tratar con ustedes 3 cosas que nos van a ayudar a entender todo lo que pasa tanto en nosotros como allá afuera en el mundo en el que vivimos. Esto va a ayudarnos a entender mucho de la realidad en la que estamos. Y estas 3 cosas son la ruina, el rescate y el reinar. Como lo leyéramos hace un minuto, la ruina, el rescate y el reinar. Para poder tener esta perspectiva completa necesitamos comenzar en el principio. ¿Cómo fue que todo esto se descompuso? ¿Qué fue lo que pasó? Y quiero tratarlo esto en la ruina. En la ruina. Y leamos entonces un poco de historia, un poco del contexto. Necesitamos contexto para entender por qué está pasando esto. Contexto para ver por qué está pasando esto. Dice así Pablo en su versículo número 12: fue el ser humano el que introdujo el pecado. Fue el ser humano, ustedes, nosotros, yo, fue el ser humano el que introdujo el pecado. El problema es el pecado. Detrás de todos los problemas, mis amigos, no son otros, no es Dios. El problema es el pecado. ¿Cuántos ya han llegado a este punto de reconocer que el problema es el pecado? ¿Cuántos necesitan ver algún otro problema porque no están convencidos que el pecado sea el problema? ¿Y los demás qué onda? Yo peco mucho, de modo que no quiero evidenciar que sea el pecado. Déjenme mi pecado solo. Veamos lo que hace el pecado. Dice, y con el pecado, vean esto, no solamente así como que, bueno, voy a pecar y no hay problema. Vean esto, lo que pasa. Y con el pecado, la muerte. Es el pecado el que trajo la muerte, no la muerte trajo el pecado. Fue el pecado el que trajo la muerte. La muerte, ¿qué es la muerte? No está aquí Pablo hablando de morirnos, está hablando aquí de sentirnos perdidos, de sentirnos solos, de sentirnos abandonados. Esta cuestión con la que luchamos de tengo un propósito en la vida, porque siento como que no hallo mi lugar, no encuentro quién soy. Es el peso de la muerte. Esa es la muerte. La muerte la sentimos en todas esas ocasiones en que pensamos que no tenemos ya más solución. Esa ansiedad que nos recorre cada vez que algún problema que supera nuestras fuerzas toca a nuestra puerta y nos dice que no sabemos qué hacer. Es la muerte. Y la muerte inundó todo cuanto somos, todo cuanto hacemos. Estamos rodeados de muerte. Esas ganas que no tenemos, esa iniciativa que no podemos. Todo eso que a veces enfrentamos es el peso de la muerte, del pecado que el pecado trajo. Y con el pecado la muerte, y como todos pecaron,
de todos, vean esto, de todos se adueñó la muerte. ¿Tenemos dueño? Tenemos dueño. Y no es quien pensamos que es nuestro dueño, es la muerte. Antes de que Dios diera la ley, todo el mundo pecaba. No pecamos porque hay una ley. A veces pensamos que, bueno, es que me están poniendo límites y quiero como que desquitarme, siento que me siento limitado. Y a veces pensamos eso, como estoy un tanto limitado, estoy un tanto frustrado, como que las cosas no me han salido bien, necesito de alguna manera desquitarme, necesito con alguien desquitarme, necesito hacer algo para sacar este enojo. Y pecamos. La ley no nos hace pecar, evidencia el pecado y la muerte en nosotros. Tal vez pensemos en la ley como algo malo, tal vez hasta escuches de personas que crean que no debe haber policías, de que todo está en nosotros, que somos buenos y lo único que tenemos que hacer es desarrollar nuestro potencial, que no haya más leyes, no queremos el matrimonio, no queremos que nos limiten con el género, que hombre y mujer podemos tener tantos géneros como queramos, no me limiten, no quiero más leyes. Y detrás de todo esto que vivimos, de todo este caos que enfrentamos, es esa resistencia, mis amigos. La ley no es la cuestión, es el pecado en nosotros. Si no fuera por la ley, mis amigos, gracias a Dios por la ley que nos restringe en algo, porque si no fuera por esa ley, ya hace tiempo que hubiéramos destruido este planeta, hace tiempo que nos hubiéramos acabado entre nosotros, hace tiempo que nos hubiéramos degradado hasta no decir cuándo ni cómo. La ley, más que ser una barrera, porque pensamos de eso, pensamos así de la ley, pensamos de que es una barrera que nos está deteniendo Dios, nos está limitando, es que Dios no quiere que sea feliz. Mis amigos, la ley no es una barrera que te está deteniendo de ser feliz, la ley es una red que te está deteniendo de ir más bajo, de perderte más, de abandonarte más, de hundirte más. Dios dio la ley por eso, para que tuviéramos una referencia cuando estamos tan perdidos. Antes de que Dios diera la ley, todo el mundo pecaba, pero cuando no hay ley, no se puede acusar a nadie de desobedecerla. De modo que Dios no juzgó a quienes no tenían ley, pero tenían una conciencia. No obstante que no había ley, aún así la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, quien dio la ley. Aún para aquellos que no pecaron del mismo modo que Adán. Si Adán fue el que pecó, ¿por qué yo tengo que pagar por lo que alguien más hizo? Si el problema es Adán, yo que vela tengo en este entierro, a mí por qué me echan la culpa de que soy pecador, si fue Adán quien pecó. Y tal vez algunos tengamos problemas con nuestros padres. Tal vez mucho de esto de la anarquía, de no tener leyes, de yo hacer lo que quiera, es realmente un problema con la autoridad o con mi padre. Mi padre pecó y creo que porque mi padre pecó, yo soy culpable de ahora pecar. Y vamos culpando a nuestros padres. Y tal vez hoy mucho de nuestro enojo, que a veces no entendemos por qué me enojo y por qué exploto así, sea porque estoy enojado con mis padres. No obstante, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún para aquellos que no pecaron del mismo modo. Tal vez tú no pecaste igual que Adán, que tu padre, del mismo modo que Adán, el cual es figura de aquel que había de venir. Todo se arruinó con el pecado, mis amigos. Todo se descompuso, se pudrió. Todo está echado a perder. Y puedes decir, bueno, yo pensaba que los pastores daban esperanza.
ahorita me encuentro muy desanimado con todo lo que está diciendo, pastor. Pero es importante enfrentar la realidad para tener esperanza. ¿Saben eso? Es imposible tener esperanza si tú y yo no enfrentamos la realidad. ¿Cuántos saben que el primer paso para la solución es reconocer el problema? ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos saben eso? ¿Y cuántos no quieren reconocer el problema? Levanten la mano. ¿Cuántos no quieren? No quiero reconocer. Es lo que menos quiero. Entonces, bueno, el problema de fondo, mis amigos, el problema de fondo es el pecado. Tal vez pensemos que es que no tengo trabajo, es que mi cónyuge no cambia, es que el gobierno no deja de robar. Pensamos que los problemas son de otros, pero no de nosotros. Es por eso que nos gusta pintar paredes y romper cosas y enojarnos, porque no pensamos que el problema sea con nosotros, es de otros. Y eso es mucho por toda esta cuestión del pensamiento crítico y la teoría crítica que nos ha inundado. Mis amigos, el primero que criticó no fue Jesús, fue Satanás. ¿Saben cuándo fue? En el Edén. Empezó a criticar a Dios, que te está diciendo, que Dios te está mintiendo. Esto del pensamiento crítico que quiere deconstruir todo, pero que no aporta nada. Mis amigos, no les crean a esos criticones. Vean el ejemplo. ¿Dónde fue que empezó todo este relajo? ¿Dónde se descompuso todo esto? Fue en el Edén con Adán. Vamos a ver esto, vamos atrás un poco en la historia con Adán. Imagínense vivir en el lugar perfecto, tener a la mujer perfecta, el patrón perfecto, y aún así tú pecar. El patrón perfecto, la esposa perfecta, el lugar perfecto. Para quienes piensan que el problema es el lugar. Pastor, si usted supiera dónde vivo, si usted supiera, Adán, mis amigos, Adán tenía el lugar perfecto, el jefe perfecto, la mujer perfecta. No había suegra. Señor, ¿qué más puedo pedirte? Y Adán, ¿qué hizo? Adán, lo único que te voy a pedir, Adán, tienes todo para ti. El jardín, los árboles, los animales, todo está nuevo, todo está de estreno, todo es tuyo. Adán, lo único que te voy a pedir, Adán, lo único que quiero que hagas es confiar. Es lo único que quiero, no te compliques, tu descripción del puesto. ¿Qué quieres que haga, Señor? Confiar. Es lo único que quiero, que confíes en mí, que me creas, que yo sea tu autoridad, que a mí te sometas, que a mí te rindas, que a mí adores. Todo eso que es confiar, todo eso es confiar. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda de lo que tienes que hacer, Adán? No, hombre, no, Señor, no entiendo. Es solo confiar, Adán. ¿Y qué hizo Adán? Traicionar a Dios. ¿Por qué no será tan difícil confiar en Dios? De modo que confiamos más en otros. ¿Por qué no será tan difícil confiar? Pura gente que confía porque así como que no sé qué sea eso. Tal vez en otra iglesia, ¿verdad? Gente que no confía, gente que solamente piensa en lo que puede hacer. Fíjense que, bueno, los hombres, nosotros, yo creo que no tenemos tanto el problema, aunque aquí leímos de que el pecado entró por un solo hombre. Mujeres pueden celebrar que ustedes no fueron quienes la regaron. Dice aquí, el pecado entró por un solo hombre. ¿Quién pecó, amigos? ¿Quién pecó? ¿Quién fue quien pecó? ¿Quién pecó? ¿Quién pecó? ¿Conocen la historia? Que se apareció una viborita, la víbora de la mar. Empezó a hablar con Eva, que según Dios no te quiere y que tiene guardadas cosas, que no te cuenta todo. Que si Dios, que mira que si tú pruebas de esto. Bueno, engañó a Eva comiendo del árbol del bien y el mal. ¿Y Eva qué hizo? Eva le dio a Adán. ¿Y Adán qué hizo? La reprendió, dijo: mujer, apártate de mí, Satanás, porque tus ojos no están puestos en Dios sino en los hombres. Así le dijo a Adán. ¿Qué hizo Adán?
obedeció a Eva. Ay, es que es difícil, ¿no? Desnudos, fruta, solo fruta, correteándose uno al otro y de repente tener que reprenderla. Pero yo pregunto, nosotros la regamos al confiar en Eva, pero ustedes, mujeres, ¿confiar en una víbora? ¿Quién está peor? ¿Quién pecó? Mi pregunta es, ¿quién pecó? ¿Quién pecó? Pecó Adán. ¿Saben por qué pecó Adán? Porque cuando pecaron, ¿a quién Dios le habló? Eva, ya sal de tu escondite. Quiero hablar contigo, Eva. ¿Dónde estás, Eva? Eva. ¿Fue Dios a buscar a Eva? A Adán. Eso es, porque hombres, y eso es algo muy particular para nosotros hombres. Porque, ¿qué hizo Adán cuando pecó? Aparte de echarle la culpa a Eva. ¿Qué hizo? Se escondió. Bonito hombre. No solamente le echó la culpa a Eva, se escondió. ¿Qué le dijo cuando finalmente? Y no es que Dios no supiera dónde estaba Adán. Adán, ¿dónde estás? Adán, ¿qué andas haciendo? No es que así como que, híjole, Dios ya se perdió, no sabe qué onda con Adán, ya se le perdió a Adán, ¿dónde anda Adán? No es que quería que Adán se preguntara, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? Hombres, quiero preguntarles, ¿dónde están? Hombres, ¿dónde están? No les voy a preguntar dónde está su cónyuge, no les voy a preguntar dónde está su esposa, no les voy a preguntar dónde están sus hijos, les voy a preguntar dónde están ustedes. ¿Dónde están? No, hombre, Dios, todo estaba bien, pero tenías que haber hecho a la mujer, tenías que haberme puesto a esa loca. Yo estaba bien sin ella. Ay, sí, estoy muy solo, Dios. No, los animales ya les puse nombre a todos y me siento solo, Dios. ¿No habrá algo más para mí, Dios? ¿No te acuerdas de eso, Adán? Que pedías por una ayuda idónea y que, por favor, Dios, que estoy solo, te tengo a ti, Dios, te canto a ti, pero no, necesito mi media. ¿Dónde quedó ese amor? No, hombre, Dios, si no fuera por esta mujer que me diste. ¿Dónde estamos, hombres? Es algo que, porque mis amigos, todo se descompuso cuando los hombres dejaron de ser hombres y empezaron a ser machos. Ya no hay hombres, solo hay machos. Mis amigos, todo se descompuso cuando los hombres dejaron de ser hombres. Mis amigos, tal vez tú digas, es que es el gobierno. Mis amigos, la responsabilidad de tu familia no es del gobierno. La responsabilidad de tu familia no es de la escuela, no es de la iglesia, es tu responsabilidad. Si tu familia, si tu cónyuge, si ya no soportas a tu cónyuge, si tus hijos ya no se soportan, no es responsabilidad de ellos, de tu cónyuge, es tu responsabilidad. ¿Saben qué es ser un hombre? Porque ser un macho es bien fácil. Es nada más traer una manguera suelta. Pero ¿saben qué es ser un hombre? Ser un hombre es ser responsable ante Dios por mi familia. Si tú no eres responsable con Dios por tu familia, por tu influencia,
Tú puedes echar cuantos balazos quieras, puedes gritar y decir cuanto tú quieras, pero no eres un hombre. ¿Por qué fue que Dios nos puso tan tremendo peso de ser hombres? Dios, ¿por qué me pusiste esta carga tan inmensa? Siento que el mundo está en mis hombros. Ser hombre es muy difícil. Es muy difícil, estamos rezagados y aún así seguimos pecando. Este es el pecado, esta es la ruina, es por eso que estamos como estamos. Tal vez buscamos 1000 soluciones, mis amigos, hombres en particular, esto pesa más con nosotros como hombres. Buscamos 1000 soluciones menos someternos a Dios. Buscamos 1000 soluciones menos someternos. Mis amigos, y si tú y yo no nos sometemos a Dios, por más que trabajes, por más que le eches ganas, por más que digas a tu familia que no tienes tiempo y que ellos son una carga para ti, por más, las cosas no van a cambiar. Todo se descompuso con el pecado, todo se descompuso, todo se ensombreció, se enturbió, todo se complicó a partir del pecado del hombre. Este es el apartado de la ruina. Quiero que veamos, no quiero que nos quedemos con esta sensación de que todo está perdido y ahora qué voy a hacer. Hay mucho que hacer aún así. El rescate. Vean lo que hizo Dios. Eso es increíble, lo que hizo Dios por nosotros. Dice Pablo, por más que no hay comparación entre el delito de Adán y el don de Cristo, por más no hay comparación. Por culpa de Adán, muchos murieron, pero por medio de Jesucristo, Dios nos ha dado un regalo mucho más importante y para el bien de todos. Tal vez pensamos de que el problema es con mi cónyuge, o son mis hijos, o es mi jefe. Mis amigos, solamente hay 2 opciones: Adán o Jesús. O estamos siguiendo el ejemplo de nuestro padre Adán, y es por eso que tú y yo tenemos problemas con nuestros padres, con nuestro padre, y en eso tenemos problemas con la autoridad, porque estamos siguiendo el ejemplo de Adán. Mis amigos, todo cae o todo se levanta por el liderazgo. ¿A quién estás siguiendo? El liderazgo es nada más a quién estás tú siguiendo. O tú y yo estamos siguiendo a Adán y nos quejamos de nuestro padre. Es que mi padre es un tirano, es un cacique, mi padre no es confiable. Y pregunto, ¿estás haciendo algo diferente? Porque nos quejamos de nuestro padre, nos quejamos de Adán, pero si Adán pecó, ¿yo qué? Ok, ¿tú ya no pecas? ¿Tú ya no eres como Adán? Mis amigos, los que más se quejan de su padre, escuchen esto es increíble y lo he visto vez tras vez. Quienes más se quejan de su padre son quienes más repiten a su padre en lo que hacen. ¿Estamos siguiendo a Adán o estamos siguiendo a Cristo? Todo cae, mis amigos, nada va a cambiar hasta que tú y yo sigamos a Cristo. Las cosas están como están porque estamos siguiendo a Adán. Estamos perpetuando el pecado de Adán. Seguimos la tiranía de Adán. Yo pensaba ponerle este mensaje del abusador al adorador. Pensaba ponerle este título porque pensaba en Adán que no hizo nada. Y tal vez Adán y Eva se pelearon, ya sea, hay 2 cosas por las cuales los matrimonios se pelean, ya sea el sexo o el dinero, se pelearon por algo de eso, o no alcanzaba la quincena o algo del sexo. Para las mujeres debe haber alguna razón para tener sexo. Los hombres en cualquier lugar, no hay problema. Había algo que se habían hecho por lo cual estaban peleados Adán y Eva. ¿Y qué hizo Adán?
¿Qué hizo Adán? Cuando estaba siendo seducida Eva por la serpiente, ¿qué hizo Adán? ¿Estaba viendo su partido de fútbol? ¿Echándose una cheve? Tal vez, no sé, pero mis amigos, escuchen esto, y esto va a ayudarles a muchos que luchan con el enojo y la impaciencia. Esto es clave, mis amigos. Para quienes luchan con el enojo y la impaciencia, chequen esto. Del otro lado de la pasividad está la agresividad. Escucha esto. Del otro lado de la pasividad está la agresividad. ¿Dónde estás, Adán? ¿Dónde estás, Adán? Quiero preguntarles, hombres, ¿dónde están en la iglesia? ¿Dónde están en sus casas? ¿Dónde están en sus trabajos? ¿Dónde están? Si tú y yo no estamos tomando nuestro lugar, estamos siendo pasivos. Y la pasividad, ineludiblemente, mis amigos, no es que algo te hicieron o es que se te subió el calor a la cabeza. El otro lado de la pasividad siempre va a ser la agresividad. No hay manera de que tú controles la agresividad. Por más que vayas a terapias de shock, seas amigo de Simón Levy, por más, no hay solución a la agresividad si sigue habiendo en los hombres pasividad. Que sean las mujeres las que tienen que llevar a los niños a la iglesia, que sean las mujeres las que tengan que enseñarles a los niños acerca de quién es Dios, que sean las mujeres las que estén empujando a los hombres a tomar su lugar, que sean las mujeres las que tienen que... Hoy vemos el partido en México, ¿cómo se llama? Morena. ¿Cuál es el ídolo en México? La Guadalupe. ¿Qué está imperando en México? El matriarcado. Son las mujeres las que están teniendo que tomar el lugar, porque los hombres... Dice Pablo en Romanos, este pasaje de qué es lo que hizo Dios. Nosotros lo deshicimos, todo lo descompusimos y Dios todo lo volvió a hacer, nuevo, de estreno. Tú y yo ahora podemos gozar de una nueva vida, de nuevas personas, de un nuevo planeta. El pecado de Adán no puede compararse con el regalo de Dios. El pecado de Adán hizo que Dios lo declarara culpable. Pero gracias al regalo de Dios, ahora Él declara inocente a los pecadores. Tú y yo, inocentes, limpios. Tú y yo, inocentes, aunque no lo merezcamos. Por el don de uno, no por el delito de otro. Tú y yo no tenemos más que justificarnos, hombres. En todo lo que tenemos, hacemos o podemos, ya no necesitamos justificarnos más en lo que pasó, en lo que no pasó. Hemos sido justificados. El delito de uno no pudo con el don de otro. El don de Jesucristo puede más con el delito de Adán. La muerte reinó porque un solo hombre pecó. Pero los que han recibido en abundancia, vean esto, los que han recibido, no es reñido, es recibido. Ya no tenemos que reñir de esto y de otro, es recibir. Pero los que han recibido en abundancia el generoso amor de Dios con mucho más razón, ahora tendrán vida y reinarán. Ellos recibieron su aprobación, fueron hechos justos mediante un solo hombre. Ese hombre, si era hombre, mediante un solo hombre. Adán lo tenía todo, estaba en un jardín y pecó. Jesús lo perdió todo, estaba en una cruz y obedeció. El delito de uno no se compara con el don de otro. Uno todo lo recibió, uno todo lo tenía, otro lo perdió todo por ti y por mí.
Uno estaba en un jardín, uno estaba entre coronas de espinas. Uno no tenía vergüenza, pues se paseaba desnudo en el jardín. Otro, por nuestra vergüenza, padeció en la cruz por ti y por mí. ¿A qué hombre estás siguiendo, hombre? ¿Qué hombre estás siguiendo? A un hombre no le importó, a este Adán no le importó, a este Adán no le importó, a este Adán no le interesó lo que sus decisiones pudieran hacer. Él no pensó en mañana, él no pensó en sus hijos, él no pensó en las generaciones por venir. A Adán no le interesó lo que iba a pasar con su decisión. A Jesús le interesó tanto lo que iba a pasar contigo y conmigo, que estuvo dispuesto a dejar la gloria de su Padre, estuvo dispuesto a abandonar su propio título de hijo de Dios, estuvo dispuesto a morir por ti, por mí, por mi pecado, para reconciliarnos con Dios, para volvernos a Dios, para regresarnos a Dios. ¿Por qué vamos a seguir más tiempo a este inútil que solamente nos lleva a la destrucción vez tras vez? Sus impulsos, sus caprichos, sus deseos naturales, materiales, que nos apartan unos de otros. ¿Por qué habremos de seguir la historia de mi padre? ¿Por qué habremos de seguir la historia de mi familia? ¿Por qué habremos de seguir la historia de Adán, que estando en un jardín pecó? Y Jesús, estando en una cruz, perdonó, obedeció. Y dice Pablo, un hombre desobedeció e hizo que muchos llegaran a ser pecadores. Pero de la misma manera, un solo hombre obedeció a Dios, y así hizo que muchos fueran aprobados, justificados por Dios. Y bueno, quiero aquí brevemente hacer un paréntesis de por qué es que nos cuesta tanto trabajo recibir a ti y a mí como hombres. ¿Por qué nos es tan difícil abrirnos, hablar, tratar las cuestiones que pasamos? ¿Por qué nos es tan difícil reconocer nuestra vulnerabilidad? Que en mucho la humanidad, Adán significa humano, fue el primer humano. Adán es sinónimo de humanidad, pero no tenía nada de humano. Adán no quiso reconocer su pecado, no volvió a Dios, pensó que si conquistaba el mundo y hacía algo por la humanidad, se iba a justificar. Y es lo que pensamos cada generación que pasa, cada padre, cada hombre que pasa, piensa que va a salvar al mundo, que va a hacer algo por el mundo, piensa que va a hacer una diferencia en el mundo, y en el camino abandona, en el camino pierde su familia. Mis amigos, tú y yo no vamos a salvar a nadie. Tú y yo no somos salvadores de nadie. No somos el Mesías. Aunque pensamos eso, cada generación piensa que va a salvar el mundo, piensa que son la generación de Elías. No, ahora sí nos toca a nosotros hacer la diferencia. Nosotros no hacemos ninguna diferencia, estamos perdidos, vamos de mal en peor. Pero se nos dice lo contrario, se nos dice que somos productos de la evolución. Me da risa este amigo que en semana lo grabaron pateando la puerta de un vecino, y qué bonito habla de la evolución. Somos personas evolucionadas. Dice este amigo, mientras le está pateando la puerta a su vecino y gritándole y pegándole la puerta. Mis amigos, tú y yo no evolucionamos, ¿sabes? Porque a veces pensamos, no es lo que me falta a mí es autoestima. No tengo autoestima, es lo que me falta. No, lo que tú necesitas es arrepentirte de tus pecados. No estoy de acuerdo, pues estás equivocado. Lo que te falta es arrepentir, pero es lo que menos hacemos, reconocer nuestros pecados. Y bueno, les decía de esta cuestión de que no es tan difícil como hombres aceptar, reconocer, quebrantarnos. Y yo creo que mucho se debe a estas ideas de Adán, que todavía aún mueven lo que hacemos y cómo pensamos. De modo que quiero resumir todo lo que es la cultura de Adán, todo lo que es este mundo en el que vivimos, el reino de los hombres, que nos lleva a rechazar este rescate que Dios obró a nuestro favor. 3 cosas que son, yo creo que
las tres cosas, los tres ejes en los que se mueve esta nuestra sociedad adámica. Vivimos en una sociedad adámica y estos son sus tres principales ideales de la sociedad adámica. Primero es que yo soy bueno, esa es la premisa mayor de la sociedad adámica. Yo soy bueno, yo puedo, déjame a mí hacerlo. Tal vez no lo digamos explícitamente que yo soy bueno, tal vez sí, de vez en cuando nos equivocamos, tal vez reconozcamos, es que ya la regué, es que miren cómo hizo, pero en el fondo, en la inercia en la que vamos, tú y yo nos consideramos buenos, porque hacemos las cosas a nuestra manera, como queremos y donde queremos. Nos pensamos buenos. De hecho, toda esta cuestión de la psicología infantil, tú lo vas a ver desde los 70s, 80s, 90s, hasta en el mundo cristiano con el doctor Dobson, que era más ley que gracia, donde hablaba de eso de los caminos de Dios, y te decían que el hombre es neutral, no es que sea pecador, es neutral, y depende de sus circunstancias es que tú vas a ver qué tipo de hombre es. De modo que recompénsalo para que sea bueno y castígalo para que sea malo. De modo que la premisa en toda esta filosofía de la autoestima es que tú veas por darle las condiciones necesarias para su desarrollo, desarrolla su potencial. Imagínense, si de por sí nuestro problema es grande, ahora desarrollarlo, hacerlo más grande. ¿Te imaginas a dónde va a ir esto? No necesitamos desarrollar nuestro potencial siempre es al desastre. Ese es nuestro potencial, al desastre. Y si alguien te quiere decir lo contrario es porque te está vendiendo algo. ¿Quién es el más grande vendedor de todos los tiempos? Satanás. Le vendió la tentación a Eva y se ha vuelto más la venta, es aún más el comercio, se ha hecho más grande el comercio, mis amigos. En los 70s éramos bombardeados por 500 anuncios al día. Hoy somos bombardeados por más de 5,000 donde nos venden que tú puedes, que tú tienes, que tú sabes. De modo que lo que nos falta es autoestima. Estoy herido y lo que me falta es autoestima. No, lo que me falta es arrepentirme de mis pecados. Y no es lo que me falta la autoestima. ¿Sabían que los que tienen más autoestima son las personas más horribles? Son las que te andan pitando el claxon cuando tú ves ni siquiera es verde y ya te andan aventando. Son las que tienen más autoestima. Las que tienen más autoestima son las personas, son ese tipo de personas. El orgullo, mis amigos, y la autoestima son el camino a nuestra destrucción. ¿Qué tenemos que hacer para enseñarles a nuestros hijos a ser egoístas? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Han asistido a un seminario? Es que quiero llevar a mi hijo al seminario de cómo hacer berrinche y cómo empezar a pegarme. Tengo un hijo de 6 meses. Ya va a cumplir, bueno, ya tiene como 1 año, 2 años, pero no sé cómo hacerle para enseñarle a que haga berrinche y enseñarle a que me pegue. ¿Dónde lo puedo llevar a mi hijo? ¿Dónde? Es que no sé cómo hacerle con este niño que se orina donde quiere y no entiendo cómo ayudarle a mi hijo a que ya no sea así de territorial y de que se agarre a trancazos con otro niño porque apenas vio su carro. ¿Qué puedo hacer? Tú no necesitas enseñarle, son naturales, natural le sale. Pero ¿qué les dice? No, ese niño es un angelito, lo está usted tratando mal, lo está traumando, no le habla así a ese niño. Soy bueno, soy libre. Ese es otro de los temas que nos han vendido para hacernos creer que somos la solución y no el problema. Soy libre. Mis amigos, desde que pecamos, somos tú y yo esclavos de Satanás. ¿Cuántos creen que tenemos libre albedrío? ¿Cuántos creen que tienen libre albedrío? El único libre albedrío que tienen es para pecar. Es el único albedrío que tienen, que tú y yo tenemos. La única libertad que tenemos, ¿saben cuál es? La libertad de pecar. No, yo soy libre y hago lo que quiero. No, tú haces lo que el pecado quiere, no lo que tú quieres. Tú haces lo que el pecado quiere. Desde que tú y yo pecamos, mis amigos, somos esclavos del pecado
Tal vez esto te ayude a entender, mis amigos, no hay otra cosa que nos ayude a entender más la realidad en la que vivimos y la realidad de quiénes somos. O tú dices, tal vez tú ya has pensado, ya has dicho esto, ay, ahora entiendo por qué esto de la amabilidad me cuesta tanto. Ay, cansa esto de ser amable, ser generoso. Ahora entiendo por qué si yo no soy nada amable, nada generoso, lo que menos quiero, lo que más se me da odiar a la gente, es cierto. Somos pecadores, ni somos buenos, ni somos libres, ni somos independientes. Mis amigos, es la mejor versión, es lo mejor que tú puedes tener, la mejor perspectiva para entender cómo eres y cómo somos y cómo es el mundo en el que estamos, es esta que nos presenta Pablo. De modo que quiero preguntarles, ¿van a aceptar el rescate de Dios? Veamos el rescate. Dice Pablo, la ruina, el rescate, el reinar. Vean esto de Pablo, del reinar. Dice, la ley de Dios, vean esto, la ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta. Vean esto, la ley no es para que nos salvemos, porque pensamos que así nos salvamos. Yo soy la ley. Vean esto, no es para que te salves. La ley es para que tú y yo nos demos cuenta. Pero ¿qué hacemos? Usamos la ley. La ley es el fin, no es el fin, es un medio. Hoy cada quien vive por su ley. Ese es uno de los problemas de hoy en día. Cada quien tiene su ley, cada quien hace lo que quiere. El fin no es la ley. La ley no era para que tú la usaras de arma contra otros, era un espejo para que te vieras de quién eras, de quién eres, de quiénes somos. Que toda la gente se diera cuenta de la magnitud, vean esto, de la magnitud de su pecado. Mis amigos, mientras más tú y yo tengamos si tú y yo no tenemos la ley de Dios como referencia, es tan bueno que tú y yo tengamos límites, mis amigos. Si tú y yo no tenemos la ley, si tú no estás viendo por ser el padre que Dios quiere que seas, si tú no estás viendo por ser el hombre que Dios pensó que fueras, si tú no estás continuamente reforzándote para trabajar en tu corazón, para trabajar en tu fe, si tú no tienes parámetros, si tú no tienes estándares, si tú no tienes una ley que te referencie de lo que debes de hacer, si tú dices, no, yo hago lo que quiero, si tu referencia eres tú mismo, ese es el mayor peligro en el que tú y yo podamos estar, ser presos de nosotros mismos. La ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba, vean esto, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Más abundaba. No le podemos ganar a Dios, mis amigos, no le podemos ganar. De la misma manera como el pecado se enseñoreó de la humanidad y la condujo a la muerte. Muerte, falta de propósito. El pecado llevó a la muerte y la muerte a la prisa, a la pena, al postergar. La muerte vino del pecado, no el pecado de la muerte. La muerte, nuestra separación de Dios, ese sentimiento de aislamiento, la muerte que vino del pecado. Así también la gracia de Dios reina, nos hace justos. Vean esto, la gracia de Dios reina, nos hace justos y nos da vida eterna. Nos da vida eterna a través de Jesucristo, nuestro Señor. La gracia de Dios. Quiero preguntarte, ¿vives por la gracia de Dios o vives por la ley? ¿Vives por la gracia de Dios o por la ley? Te voy a decir por qué vives, porque tal vez no sepas, pero es que no sé. Bien, yo te ayudo. Si cuando pierdes algo, te quitan algo, tu reacción es enojarte o a despotricar o a desesperarte o ya te descompusiste, tú vives por la ley. Tú vives por la ley. Tú sigues el camino de Adán.
Cuando vivimos en la gracia, no somos ya más nosotros. Es Cristo en nosotros. Es Cristo quien hace en nosotros lo que tú y yo no podemos hacer. Es gracia, no es ley. Tú no tuviste nada que ver. No fue a lo que tú hicieras, cambiaras. Es gracia. ¿Qué es gracia? Es un regalo inmerecido que Dios da. ¿Qué es gracia? La gracia no se compara a la ley. Y tal vez en el fondo lo que tú y yo batallamos. Mis amigos, esa es la pregunta con la cual quiero cerrar. Y quiero que sea muy personal. Quiero preguntarte, ¿va a ser lo que te han quitado? ¿Va a ser lo que te han hecho? ¿O va a ser lo que Cristo ha hecho? Esa es toda la diferencia. ¿Va a ser lo que te han quitado, el tiempo que te han quitado, la vida que te han quitado? ¿Va a ser lo que te han quitado o lo que tú has perdido? ¿O va a ser lo que Cristo ha hecho? Y son dos resultados muy diferentes. Si tú vives por lo que te han quitado o lo que te han hecho, tú vas a vivir enojado, estresado, frustrado. Vas a seguir repitiendo lo de Adán. Pero si tú tomas lo que fue hecho, lo que Dios ha hecho, la gracia, lo que Dios quiere darte, lo que Dios ha... Mis amigos, eso es increíble. Antes de que tú y yo pecáramos, Dios ya había provisto una solución. Dios no se espantó que hayas pecado. Dios no se perdió de que hayamos pecado. Antes de que siquiera hubiéramos pecado, antes de que siquiera tú la hubiéramos regado, Dios ya había provisto la solución. Mis amigos, este planeta se va a acabar, tú y yo nos vamos a acabar, todo esto se va a terminar y esto no es el fin, porque desde hace tiempo, antes de que siquiera esto comenzara, Dios ya había planeado algo nuevo, diferente para ti y para mí, una nueva persona, un nuevo planeta. Para los ecologistas, no se preocupen, Dios tiene un nuevo planeta, relájense. Y una nueva vida Dios tiene para ti y para mí. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a querer salvar este planeta que se está destruyendo y de lo cual no hay solución? ¿Vas a seguir enfocándote en lo que te han hecho o lo que no has hecho? ¿O vas a recibir lo que fue hecho por gracia, por ti y por mí? Eso es al final lo que tú y yo vamos a decidir. Es aquí donde tú y yo vamos a creer si seguiremos a Adán o seguiremos a Jesús. De modo que ¿qué les parece si nos ponemos de pie? ¿Qué les parece si oramos? Y quiero orar por ti, porque tal vez tú has escuchado la gracia y tal vez cantas acerca de la gracia y tal vez piensas en la gracia, pero tal vez no conoces la gracia. ¿Sabían que de las personas más legalistas, más duras, son las que a veces están en la iglesia? ¿Sabían eso? A veces, mis amigos, a veces es en la iglesia donde menos gracia encuentras. Y ¿saben qué? Y tal vez tú no has experimentado la gracia de Dios. ¿Sabes por qué? Porque no estás dispuesto a extender gracia a aquellos que están a tu alrededor, a tu esposa, a tu cónyuge, a tus hijos. Tal vez tú no has recibido esa gracia que puede cambiarlo todo en tu vida porque no estás dispuesto a extender gracia. Sigues viendo a tu cónyuge como culpable, sigues viendo a las circunstancias como la razón de tu situación, sigues buscando con quién enojarte o a quién culpar, porque no conoces la gracia. Nos han hablado de la gracia, pero no conocemos la gracia. Conocemos nuestras fuerzas y el peso de la ley. Pero ¿saben por qué nos es un problema la gracia? Realmente la ley es fácil, mis amigos. Vivir por la ley, por desquitarnos, vivir por nuestras fuerzas es fácil. Vivir al modo de Adán es fácil. Lo imposible es vivir por gracia. ¿Y saben por qué es difícil e imposible la gracia? Porque para recibir gracia necesitas rendirte. Por eso es imposible. Para recibir tú y yo gracia necesitamos rendirnos. Rendirnos.
rendirnos. Y no hay mejor cosa para que tú y yo nos rindamos que el mensaje de Jesucristo. Es por eso que vez tras vez tú aquí vas a escuchar acerca de quién es Jesús y lo que ha hecho por ti. El único mensaje que tenemos es Cristo. Lo único que vas a escuchar es Cristo y lo que Él puede hacer en ti si tú le recibes, si tú le crees, si tú le sigues. Cristo es lo único que puede cambiar tu vida. Cristo es lo único que puede sacarte de la descendencia adámica y ponerte en la descendencia de Cristo. Cristo solamente puede hacerte hijo de Dios. Solo Cristo. Lo único que vas a escuchar aquí es Cristo, no lo que tú puedes hacer, no los planes que tú y yo podamos hacer. Es Cristo, lo que Él ha hecho y lo que Él tiene por ti y para mí. De modo que yo quiero decirte hoy que hay gracia para ti por lo que Cristo ha hecho. Hay gracia para que regreses a casa y seas perdonado. Hay gracia, no importa el pecado, no importa la magnitud de lo que tú hayas hecho. Hay gracia suficiente para romper esa inercia de mi pecado, para romper el poder del pecado en mí. Hay gracia para mi desesperación, hay gracia para mi preocupación, hay gracia para cada cosa que tenga que enfrentar, hay gracia para procesar mi pasado, hay gracia para ti y para mí. Si tú hoy recibes, si tú hoy le dices: Señor, he luchado tanto por lo que va a perderse, he luchado contigo por lo que no voy a tener finalmente. Señor, es a ti a quien necesito, es a ti. Padre, te pido por cada uno de nosotros, porque día a día luchamos. Tal vez a algunos ya la lucha les es menos forzosa, pero algunos tal vez aún siguen luchando por rendirse, por creer, y aún siguen culpando y justificando esto y aquello que pasó. Cuando Adán estaba en un jardín y pecó, ¿qué más podemos esperar de nosotros? Y Cristo, estando en la cruz, nos perdonó. No queremos seguir más el ejemplo de Adán. No queremos seguir más el ejemplo de aquello que nos hicieron, aquello que me hicieron. Quiero que tú seas mi único Señor Jesús. Seas tú lo único que yo quiera, busque y desee. Quiero seguirte a ti, Señor. Quiero que tú seas mi Señor. Quiero que tú tomes dominio sobre mi pecado, porque solamente tú puedes darme paz con Dios. Contigo solamente puedo compartir vida eterna, y solamente tú puedes librarme del pecado, que es finalmente, en el fondo, mi mayor problema. De modo que hasta donde entiendo y hasta donde puedo, te digo: Señor, heme aquí, me rindo a ti. El paso que me estés llamando a tomar, lo que hoy me estés diciendo que debo de dejar, lo haré para abrazarte a ti, para seguirte a ti, con todo mi corazón, con todo cuanto soy. Quiero ser el hombre que me has llamado a ser. Quiero ser el padre, el cónyuge, el hermano que tú has pensado que fuera. En Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos pueden darle a aquel que lo hizo todo por nosotros un aplauso?